El corazón del fan latía con emoción al escuchar que Keanu Reeves asistiría a un evento. Sabían que Keanu era una gran estrella, un ícono mundial. Sin embargo, la idea de verlo en persona, de quizás tener la oportunidad de conocerlo, les parecía un sueño hecho realidad. Durante años habían imaginado cómo sería hablar con él, aunque fuera solo por unos momentos. Darle la mano, compartir una palabra o dos, sería un recuerdo que atesorarían para siempre. En su mente, el encuentro sería perfecto. Keanu, el hombre que admiraban, seguramente sería cálido y genuino, pero cuando finalmente llegó el momento, todo quedó por debajo de sus expectativas. Keanu, con un micrófono en la mano, se acercó a la multitud, y la emoción del fan alcanzó su punto máximo. La atmósfera era eléctrica. La gente estaba tomando fotos, y el aire estaba lleno de anticipación. Pero cuando el fan finalmente dio un paso adelante, cuando lo llamó con todas sus fuerzas, la interacción no fue lo que esperaban. Keanu simplemente ofreció una sonrisa educada, respondió algunas preguntas rápidas y luego siguió adelante. No había calidez en su voz, ni conexión. No se detuvo lo suficiente para ofrecer algo más que un reconocimiento distante. El fan se quedó allí, congelado por un momento, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Esperaban más de la calidez, la amabilidad que habían visto en sus películas. Pero en cambio, la actitud fría y distante de Keanu los dejó sintiéndose desinflados, como si hubieran sido invisibles todo el tiempo. Era como si la estrella que tanto admiraban no fuera ni la persona que habían imaginado. Es una estrella tan grande, pero ¿por qué tiene que ser tan frío y distante?, pensó el fan, su decepción convirtiéndose en frustración. El breve momento de contacto con Keanu se sintió fugaz y vacío. El fan había imaginado una versión diferente de él, una más cálida y amable, no la figura distante que tenían frente a ellos. Punto de inflexión. El fan no podía deshacerse de la ira que burbujeaba por dentro. Se sentía traicionado por la realidad de conocer a su ídolo y no podía dejar ir la frustración. Esta ira pronto se desbordó en las redes sociales. Comenzaron a publicar comentarios negativos sobre Keanu, desahogando su decepción para que todos lo vieran. Tan frío y arrogante para alguien tan famoso, escribieron. No podían evitar compartir sus pensamientos amargos en línea, observando cómo las reacciones de otros comenzaban a inundar sus publicaciones. El fan comenzó a cuestionar la verdadera naturaleza de Keanu. Este no es el Keanu que pensaba conocer, publicaron en Twitter, ahora impulsados por un sentimiento de indignación. Con cada publicación, la ira del fan crecía más, y pronto sus publicaciones se volvieron más mordaces y duras. Keanu puede ser una gran estrella, pero su arrogancia es imposible de ignorar, compartieron, cada palabra como un peso lanzado sobre su creciente resentimiento. La breve e indiferente interacción de Keanu se había convertido en un símbolo de todo lo que el fan ahora despreciaba. Una imagen que ya no parecía tan amable ni genuina como pensaban. A medida que pasaban los días, el resentimiento del fan solo se profundizaba. Cuanto más pensaban en su breve encuentro con Keanu, más sentían el pinchazo de la decepción. En su mente, Keanu no era el hombre cálido y humilde que habían imaginado. No era más que un impostor, escondiéndose detrás de la fama que la gente admiraba sin saber realmente quién era. Impulsado por esta creciente frustración, el fan volvió a las redes sociales, ansioso por compartir sus pensamientos con el mundo. Comenzaron a publicar con más frecuencia, cada publicación una crítica severa hacia Keanu y hacia la idea misma de la celebridad. La gente lo trata como un héroe, pero ¿qué ha hecho realmente? Solo otra cara famosa sin nada que ofrecer.
escribió el fan, con palabras llenas de desdén. Argumentaban que la fama de Keanu se basaba solo en la suerte, que no había heroísmo real detrás de su popularidad, solo la ilusión superficial de la grandeza. Otros comenzaron a notar. A medida que las publicaciones del fan ganaban atención, algunos usuarios se unieron a la conversación, pero en lugar de ofrecer apoyo, también empezaron a expresar sus propias quejas sobre Keanu. «Es solo otro actor pretendiendo ser alguien que no es», comentó un usuario. «Es ridículo cómo la gente adora a celebridades como él». Al fan le agradó ver que su ira estaba resonando con los demás. Les dio una sensación de validación, como si finalmente estuvieran sacando a la luz la verdad que los demás tenían miedo de ver. El fan no le importaba que nunca hubieran conocido realmente a Keanu. Habían visto lo suficiente para formar una opinión, una que ahora estaba alimentada por su decepción y enojo. Y así continuaron publicando cada mensaje más duro que el anterior. Keanu no es más que un muñeco en la industria del entretenimiento, no es una persona real, es un producto, y eso es todo lo que será, escribieron con un sentido de conclusión. El fan ya no veía a Keanu como un ser humano, sino como un objeto, un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo de la fama. Comenzaron a sentirse justificados en su creciente desprecio, diciéndose a sí mismos que no estaba mal deshumanizar a alguien que solo les había mostrado indiferencia. En su mente, Keanu no merecía la admiración que recibía. Habían visto a través de la ilusión y estaban más que dispuestos a exponer la verdad a cualquiera que los escuchara. A medida que publicaban, se desconectaban más y más de la realidad. Se veían a sí mismos como los únicos con una comprensión clara de quién era realmente Keanu, y lo juzgaban severamente, convencidos de que su juicio era el único válido. No había espacio para la matización ni para la empatía. El mundo del fan se había vuelto en blanco y negro. Keanu ya no era una persona, solo una celebridad que no merecía ninguno de los respetos que la gente le daba ciegamente. Y en sus continuos ataques, el respeto del fan hacia Keanu se desvaneció. Fue reemplazado por una creciente arrogancia propia, una creencia de que habían visto a través del velo de la fama y ahora podían ver a personas como Keanu por lo que realmente eran, nada más que figuras vacías en un mundo que adoraba las cosas equivocadas. El fan ya no estaba solo decepcionado, ahora estaba en una misión para exponer a Keanu y cada publicación, cada comentario, alimentaba su creencia de que estaban en lo correcto. Una tarde, como lo dictaba el destino, el fan volvió a cruzarse con Keanu. Esta vez, no fue en un bullicioso evento o en un espacio público lleno de gente, sino afuera, en la tranquila quietud de la calle. Keanu caminaba solo, una vista rara para una figura tan pública. El corazón del fan latía con fuerza, su pulso se aceleró. Este era el momento, la oportunidad que tanto habían esperado, la oportunidad de enfrentar a Keanu, de decirle las palabras que habían estado guardando durante tanto tiempo. Sintiendo una mezcla de emoción y nerviosa anticipación, el fan se acercó a Keanu. Sus pasos se aceleraron hasta que estuvieron a solo unos pocos pies del actor. El rostro de Keanu estaba tranquilo, sus ojos enfocados al frente, aparentemente ajeno a la presencia del fan. El fan respiró hondo, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. «Keanu», llamó el fan, con un toque de confianza y desafío en su voz. «He estado esperando hablar contigo. No me conoces, pero he compartido mis pensamientos sobre ti en las redes sociales. No creo que seas el héroe que todos dicen que eres, y te lo he señalado. Pero ahora quiero escuchar tu versión». Keanu detuvo su caminar, girando lentamente para enfrentar al fan. Su expresión no cambió, permaneció sereno y compuesto. El fan, lleno de una oleada de anticipación, casi esperaba ver ira,
frustración o incluso arrogancia en sus ojos. Pero no hubo nada de eso. Keanu simplemente escuchó, su postura abierta y receptiva. «Te he criticado por esconderte detrás de tu fama», continuó el fan. «He dicho que eres igual que los demás, pretendiendo ser algo que no eres». Keanu permaneció allí en silencio, absorbiendo cada palabra sin interrumpir. Su calma seguía intacta, como si estuviera escuchando no solo las palabras, sino también las emociones detrás de ellas. Las palabras del fan, tan duras como eran, parecían no tener peso para Keanu. No se estremeció, no reaccionó, no se puso a la defensiva. Por un momento solo hubo silencio entre ellos. La frustración del fan comenzó a aumentar, pero la presencia tranquila de Keanu era casi desconcertante. Era como si Keanu no necesitara probar nada, no necesitaba defenderse ni justificar sus acciones. Su quietud era más poderosa que cualquier respuesta que pudiera haber dado. El fan, esperando una discusión acalorada o una explosión defensiva, se encontró sin palabras. Después de lo que pareció una eternidad, Keanu simplemente asintió una vez, reconociendo la presencia del fan. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando al fan allí, atónito y sin saber cómo procesar el encuentro. La mente del fan no dejaba de correr. Esto no era la confrontación que habían imaginado. No hubo palabras duras, ni explosiones emocionales, ni gestos grandiosos. Era como si el silencio de Keanu hablara por sí mismo, mucho más que cualquier intercambio acalorado hubiera podido hacer. El fan se quedó congelado por un momento, viendo cómo Keanu desaparecía en la distancia. Había algo inquietante en el encuentro. El fan había esperado ira o una pelea, pero en su lugar se quedó con una profunda sensación de confusión. ¿Por qué Keanu no reaccionó como lo habían anticipado? ¿Por qué se mantuvo tan tranquilo, tan compuesto, cuando el fan estaba tan seguro de su propia rectitud? Mientras el fan permanecía allí, comenzó a surgir en su interior una sensación que no lograba identificar. La ira, el resentimiento, todavía lo sentían, pero ahora tenían una nueva pregunta que considerar. ¿Qué significaba cuando alguien respondía a la crueldad con nada más que silencio? ¿Qué significaba cuando alguien, a pesar de toda la crítica y negatividad, permanecía imperturbable? El fan había llegado a este encuentro buscando respuestas, pero ahora se encontraba con aún más preguntas. La tranquila actitud de Keanu los había desequilibrado, y a pesar de sus mejores esfuerzos por condenarlo, se encontraron comenzando a reflexionar, quizás por primera vez, sobre su propio comportamiento, y si su ira había sido justificada. En primer lugar, unas semanas habían pasado desde el inesperado encuentro, pero el fan no podía sacarse de la cabeza los pensamientos que se habían instalado en su mente. La imperturbable compostura de Keanu, su tranquila actitud, todo eso había pesado mucho sobre ellos. No hubo palabras duras, ni grandes justificaciones, y sin embargo, esa breve interacción había provocado un cambio en la perspectiva del fan. Cuanto más reflexionaban sobre ello, más se daban cuenta de lo equivocados que habían estado. Una tarde, el fan se encontraba en otro café, un lugar al que solían ir. El lugar estaba tranquilo, con solo unas pocas personas dispersas, el suave murmullo de las conversaciones fusionándose con el débil sonido de tazas y cubiertos chocando. Mientras el fan bebía su bebida, no pudo evitar notar una cara familiar en la esquina de la habitación. Era Keanu, sentado junto a la ventana, leyendo un libro casualmente, completamente ajeno a la presencia del fan. El corazón del fan volvió a latir con fuerza. Esto no era solo una coincidencia más. Sentían que el universo les estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer las cosas bien. Dudaron por un momento, inciertos sobre cómo acercarse a él esta vez. Pero al mirar a Keanu,
sintieron el peso de sus juicios previos, las duras palabras que habían escrito en línea y la ira que había nublado su juicio. Respirando hondo, el fan se levantó y caminó hacia la mesa de Keanu. Keanu levantó la vista de su libro cuando se acercaron, una ligera sonrisa llena de comprensión curvándose en las comisuras de sus labios. Era una sonrisa sin malicia, sin sarcasmo, pero una que parecía invitar a la comprensión. Yo solo quería decir algo, comenzó el fan, su voz incierta pero sincera. Keanu dejó su libro a un lado y le prestó atención al fan. Sus ojos, tranquilos y acogedores, era como si hubiera estado esperando este momento, aunque no dijo nada. He estado pensando mucho sobre la última vez que hablamos, sobre cómo te traté y sobre cómo me trataste a mí, continuó el fan, con palabras vacilantes pero sinceras. He llegado a darme cuenta de que estaba equivocado. Estaba enojado y realmente no entendía quién eres realmente. Keanu escuchó. Su expresión seguía siendo tranquila e imperturbable, como si estuviera simplemente absorbiendo las palabras, dejándolas asentarse sin juicio. Pensé que sabía cómo eras. Pensé que eras solo otro famoso, escondiéndote detrás de una imagen perfecta. Pero después de ese día, puedo ver que estaba equivocado. No luchaste conmigo, no discutiste ni te defendiste. Simplemente te quedaste allí. Y eso me hizo pensar. Tal vez no sé lo que pensaba que sabía. El fan hizo una pausa, sintiendo una oleada de emociones. Arrepentimiento, orgullo, darse cuenta. Keanu permaneció en silencio por un momento, sus ojos reflejando una clase de entendimiento que el fan no podía describir. Finalmente, habló, su voz tan suave y firme como siempre. A veces las personas no pueden ser quienes esperas que sean, dijo Keanu, sus palabras simples pero profundas. Pero cuando les mostramos respeto, incluso cuando no nos lo muestran, hacemos una diferencia. Al final, no se trata de tener razón, se trata de ser amable y encontrar la paz en eso. El fan sintió una abrumadora ola de emoción invadirlos, como si las palabras de Keanu no solo los hubieran alcanzado, sino que hubieran penetrado profundamente en su alma. Fue una lección de humildad, de entender que la verdadera fuerza no provenía del poder o la fama, sino de la tranquila capacidad de permanecer compasivo frente a la negatividad. He estado enojado por tanto tiempo, susurró el fan, más para sí mismos que para Keanu, pero nunca pensé realmente en por qué importaba tanto. Tal vez necesitaba dejar ir la ira. Keanu asintió ligeramente, la sonrisa más suave curvándose en sus labios. Dejar ir no siempre significa olvidar, dijo, su voz suave. Solo significa que eliges seguir adelante. El fan se quedó allí, sin palabras por un momento. El peso de su amargura anterior había sido reemplazado por una especie de paz que no sabían que estaban buscando. El tranquilo poder de Keanu había hecho lo que ninguna palabra, ninguna discusión o ninguna publicación en redes sociales habría podido hacer. Había desbloqueado una nueva comprensión dentro de ellos. Mientras se despedían, el fan salió del café sintiéndose más ligero que nunca. El arrepentimiento que sentían aún estaba allí, pero ya no era el mismo sentimiento de ira y autosuficiencia. Era el tipo de arrepentimiento que llevaba al crecimiento, el tipo que les ayudaría a convertirse en una mejor versión de sí mismos. Keanu les había mostrado algo más profundo que la fama. Les había mostrado la fuerza en el silencio, la sabiduría en la humildad y el poder en el respeto. Fue una lección que se quedaría con el fan por mucho tiempo. Y mientras dejaban el café, se dieron cuenta de que, a veces, las lecciones más poderosas son las silenciosas.
Una semana había pasado desde el encuentro que cambió la vida con Keanu. El fan, profundamente conmovido por la conversación y la profunda sabiduría de Keanu, se encontró reflexionando sobre las palabras que él había compartido. Poco a poco, la amargura y el resentimiento que una vez los consumió comenzaron a desvanecerse. Pasaron días pensando en cómo habían juzgado a un hombre que apenas conocían, impulsados por suposiciones y prejuicios. La realización dolió profundamente, pero fue una verdad dolorosa que los llevó a un lugar de claridad. Sentado solo en su escritorio, el fan sacó su teléfono. Abrió la aplicación, su corazón latía rápidamente mientras se desplazaba por las publicaciones antiguas, los comentarios críticos, las palabras hirientes dirigidas a Keanu. Había sido fácil desahogarse desde detrás de una pantalla, pero ahora, cara a cara con la verdad, todo parecía tan inútil. El fan observó las publicaciones durante un largo momento antes de comenzar a borrarlas una por una. Pero eso no era suficiente. Necesitaban hacer más. Necesitaban corregir sus errores, de una manera que se sintiera genuina. Con una respiración profunda, el fan comenzó a escribir. «Te debo una disculpa, Keanu», escribió. «Dejé que mis propias concepciones nublaran mi juicio, y por eso lo siento mucho. No eres solo una celebridad. Eres un ser humano con gracia, paciencia y fuerza que va mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Me enseñaste que la verdadera grandeza no proviene de la fama, sino de cómo tratamos a los demás y cómo nos comportamos frente a la adversidad. Estaba equivocado al juzgarte. Espero que puedas perdonarme». El fan miró el mensaje durante un largo momento antes de presionar enviar. No había garantía de que Keanu alguna vez lo viera, pero sintieron una sensación de alivio, de liberación, simplemente al poner su disculpa en el universo. Pero, para su sorpresa, unas horas después, recibieron una notificación, una respuesta de Keanu. «La felicidad no está en la perfección, está en el cambio», decía el mensaje. «Todos pueden cambiar, tu cambio me importa». El corazón del fan dio un salto. La simplicidad de su respuesta, la profundidad de sus palabras, resonó con ellos de una manera que no esperaban. Keanu no solo había reconocido su disculpa, sino que había validado su viaje de cambio. Fue un recordatorio de que nadie está más allá de la redención, y que el crecimiento, incluso en pequeños pasos, es algo para celebrar. A partir de ese momento, el fan hizo un voto de vivir de manera diferente. Se dieron cuenta de que el verdadero poder no estaba en derribar a los demás o aferrarse a la amargura. Estaba en levantar a los demás, en mostrar bondad y en dar a las personas el respeto que merecían. Adoptaron las enseñanzas de Keanu. Paciencia, respeto, humildad, e integraron esos valores en su vida diaria. El fan había visto a Keanu una vez como otro rostro famoso, pero ahora entendían que él era mucho más que eso. Keanu era un líder, no solo en el ojo público, sino en la forma en que se comportaba en cada interacción. No era perfecto, pero era alguien que había ganado su respeto, no por su fama, sino por su humanidad. Durante los meses siguientes, el fan notó algo cambiando dentro de ellos. Trataban a los demás con más paciencia, amabilidad y comprensión. Ya no juzgaban a las personas con base en suposiciones, sino que se tomaban el tiempo para conocerlas. Realmente, la negatividad que una vez albergaban fue reemplazada por una creciente sensación de paz. Ya no eran la misma persona que explotaba de ira. En cambio, eran alguien que había aprendido de sus errores, alguien que valoraba el crecimiento personal y la automejora. Cada día, el fan pensaba en la lección que Keanu les había enseñado. «Todos pueden cambiar», dijo él, y con cada día que pasaba, trabajaban arduamente para convertirse en la mejor versión de sí mismos, viviendo según los valores que Keanu les había inculcado sin querer.
Al final, el fan se dio cuenta de que la mayor lección que Keanu les había enseñado no tenía que ver con la fama, sino con el poder de la autorreflexión y el coraje de cambiar. Y así, mientras el fan continuaba su viaje de transformación, sabían que llevarían siempre la sabiduría de Keanu con ellos, no solo como un fan, sino como alguien que había sido tocado por la quieta fuerza de un verdadero líder.